Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz domingo. Sean todos bienvenidos a este muro. Hoy, para la gloria de Dios, vamos a culminar con el estudio que estamos dando, ¿verdad? Que iniciamos hace 2 domingos acerca de las 21 leyes del liderazgo desde la visión bíblica. Estamos con la primera ley. La ley del tope, que es la capacidad del liderazgo, determina el nivel de eficacia de una persona. Ya esta sería la tercera parte. Recordemos que aquí hablamos de dos personajes, Saúl y David, escenario el pueblo de Israel, los tiempos de Samuel, primera y segunda de Samuel. Hablamos de los filisteos, esos enemigos, ¿verdad? Que podemos tener en el liderazgo, que podemos tener en una tarea, proyecto, obra de Dios que tengamos asignado en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en nuestra propia vida, como proyectos profesionales, personales que podamos tener. Hablamos también aquí del arca de Dios. Luego tenemos unas observaciones sobre esta ley. Habla de 11 topes que limitaron a Saúl, entendiendo que topes son límites, son fronteras que podamos tener, bien sea en la obra, en la actividad, en la tarea, en el proyecto, en el liderazgo que tengamos asignado. Y recordemos que esos topes de Saúl fueron el temor, la impaciencia, la influencia. Tenemos recursos de negación, impetuosidad, orgullo, desobediencia, celos, ira y engaño. Y tenemos también los topes que David levantó, que es lo que hoy vamos a ver y vamos a finalizar. Luego tenemos la ley en las escrituras que nos habla de Éxodo 18, 25, 26, que es donde Moisés designó varones de virtud en todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí pudiésemos ver gráficamente cómo es un organigrama de una organización, ¿verdad? Inclusive de nuestra iglesia y de iglesia en sí. Tenemos una autoevaluación que ya a ustedes se las he mencionado en los otros audios. Hoy ustedes, si desean, ¿verdad?, pueden compartir cómo esta primera ley les ha servido, le ha ayudado en su vida, que han podido ustedes concientizar. A, dice cuáles son los topes en el liderazgo de mi vida. B, cómo levantar esos topes que necesito hacer. C, quiénes son los levantatopes en mi vida. Nuestros pastores, ¿verdad? Principalmente nuestros padres, amigos. D, qué experiencias han sido las que han levantado topes en mi vida. E, qué puedo hacer yo para levantar el tope en la vida de otros. Entonces, hoy culminamos, hermanos, Dios mediante, para la gloria de Dios. Ha sido hermoso, de muy buen aprendizaje para mí, reforzando estas herramientas. Y bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, te bendecimos, Señor, una vez más. No queremos, Señor, olvidar ninguno, Padre Santo, de tus beneficios, de la iluminación, Señor, que tú nos das en tu palabra, que tú nos enseñas, que tú nos corriges, mi Dios amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes aquí en este muro, en esta asamblea de reunión, en esta tienda de reunión, Señor, como lo dice tu palabra, y anhelamos, Señor, servirte y crecer en tu presencia, como lo dice Samuel, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Santo. Hermano, entonces aquí comenzamos uno, ¿verdad? David levantó el tope para sí mismo primero. Primera de Samuel 17, 34, 37. Él se preparó para enfrentar a Goliat, levantando su propio tope de liderazgo. Cuando enfrentó a quien, lo vimos también en los audios anteriores, a un león y a un oso. Yo les mencionaba allí de que Dios a Saúl lo preparó cuando se extravió las burras de su padre, y a David
lo preparó, ¿verdad? Pastoreando ovejas, y también como él le decía a Saúl, que cuando venía un león y un oso a tomar alguna oveja de la manada, él insistía, las golpeaba hasta que soltaran la ovejita. Él no dejaba de hacerlo hasta lograrlo. Es decir, David allí era eficaz, que con los recursos que tenía logró los resultados, que era liberar a esa ovejita. Entonces aquí ya Dios lo estaba preparando. Él le dice a Saúl: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me va a librar de la mano de los filisteos y de Goliat, hermano, que era el gigante. Nosotros podemos tener gigantes en el liderazgo, gigantes en proyecto, en una obra, en una tarea, en una actividad que nos asigne, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Pero recordemos que tenemos al Todopoderoso, tenemos a ese Dios viviente, Dios de los ejércitos. Entonces dice, Saúl le dice a David: ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Y recordemos que venimos hablando también de un liderazgo que tenía Saúl. Y fíjense que aquí Saúl no confrontó su liderazgo. Replicó Saúl: no eres más que un muchacho. Ahí le estaba poniendo límites a Saúl. Saúl estaba poniendo límites a David, pero él también le replicó. Y Saúl le dice, mientras que él, o sea, se refiere a Goliat, a los filisteos, ha sido un guerrero toda la vida. Hermano, no temas, aunque otros tengan mayor experiencia que tú. Dios, el Todopoderoso, está contigo. No temas y pelea la buena batalla de la fe. Y logra lo que quieras lograr en el Señor, según su buena voluntad, que es agradable y perfecta. David le respondió: a mí me toca cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. No dejes de tener el propósito en Dios de lograr lo que tú deseas. Dios tiene propósitos en nuestras vidas, hermano. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta eliminarlo. Ser insistente como esa viuda que fue insistente ante el juez hasta que le hizo justicia. Aquí, hermanos, seamos insistentes en lo que queremos lograr. Cambia de estrategia si no logras los resultados previstos en el tiempo establecido. Si ves el peligro, toma acciones hasta lograr tu resultado. David le sigue diciendo a Saúl: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano incircunciso, como dice otra versión, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, y tú eres el Hijo de Dios. El Señor me libró de las garras del león. El Señor nos libra, hermano, de muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Y del oso también me librará. Confiemos del poder de ese filisteo, de esos enemigos que están por allí. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. El Señor te da proyectos pequeños, tareas pequeñas, actividades pequeñas, para cuando venga algo grande lo puedas desarrollar. Dios te prepara en lo pequeño. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Recordemos entonces que David levantó topes para sí mismo, teniendo la práctica como pastor de ovejas y defendiendo a sus ovejas de las garras del enemigo.
bien sea de los filisteos, bien sea de un león, bien sea de un oso. Entonces, vemos entonces aquí el segundo tope, ¿verdad? David levantó el tope para otros. Primera de Samuel 17, 51, 53. Él permitió, David, al ejército israelita experimentar una victoria imposible sobre los filisteos. Recuerden que el pueblo de Israel estaba allí frente a frente, cada uno en su línea de batalla para pelear con los filisteos, pero ellos tenían mucho temor, mucho miedo, dice la Biblia que tenían miedo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si tenemos miedo, el miedo paraliza. Es normal que sintamos miedo, pero no nos podemos dejar paralizar por ello porque no vamos a poder avanzar en el proyecto, en el liderazgo. Y confiemos en el Señor, somos sus hijos. Entonces corrió David y se puso sobre los filisteos. Y tomando la espada de él, nuestra espada de la palabra de Dios, hermano, le cortó con ella la cabeza, levantándose luego los de Israel, el ejército, y los de Judá. Gritaron y siguieron a todos los filisteos hasta llegar al valle. Y la culebra, hermano, la serpiente, el enemigo, se mata es por la cabeza, se corta por la cabeza y se mata ese problema allí, se cierra esas situaciones adversas. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron, y los problemas se atacan de raíz, hermano, de raíz, frontalmente en el nombre de Cristo Jesús, sin titubeo. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y Judá, dando gritos de guerra, demos gritos de guerra, hermano, porque estamos en victoria, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayim hasta Gat y Ecrón, quedó regado los cuerpos de los filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron al campo y regresaremos, queridos hermanos, en victoria. El tercero dice, David levantó el tope de toda una nación. Primera de Samuel 18, 5 al 7. Él terminó elevando la fe de toda una nación para creer que podía lograr cualquier cosa. He estado viendo, hermano, identificando y observando y concientizando todos los atributos que tiene David. Como les menciono, uno siempre está leyendo la palabra, ¿verdad? Pero llega un momento como que Dios nuevamente te hace fijar en cosas y te hace iluminar. Y veo que David fue muy valiente, muy decidido, con mucha seguridad, con una identidad en Dios tremenda, que no lo movió absolutamente nadie. Desde que Dios manda a que Samuel unja a David, el Espíritu de Dios reposó en él, fue valiente. Dice que cantaba el arpa, que tocaba el arpa, dice que se expresaba muy bien, que tenía buena presencia, dice que era obediente a su padre. Entonces, esos atributos por allí también los escribí. Entonces, fíjense, tenía una fe increíble. Yo observo esto literalmente en la situación que podía estar David viendo a un gigante diciendo cosas sobre el pueblo de Israel, intimidando al pueblo, y él fue siempre enérgico y determinante, decidido, y esto es admirable, y lo mismo, quizás nos podemos presentar en proyectos grandes, hermanos,
proyectos grandes, obras grandes, y pudiésemos verlo todo esto como gigante, o ver si podemos tener alguna situación, ¿verdad? Algún problema y lo vemos como un gigante. Entonces allí donde debemos tener esa fe, confiar en el Señor, saber y tener la seguridad de que somos sus hijos, que tenemos una identidad clara en Cristo y una seguridad que nadie nos puede mover de esa roca, hermano, que es Cristo Jesús. A mí me han asignado, hermano, proyectos en la gerencia donde yo estoy y han sido cosas grandes donde yo estaba iniciando y no sabía, hermanos, por dónde iniciar. Y recuerdo yo que le oré al Señor y le dije, Señor, tú eres mi mejor asesor, tú eres mi consultor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres admirable consejero. Y yo había hecho, hermano, otros proyectos pequeños. Y fíjese, Dios me estaba preparando allí para dentro de mi gerencia luego hacer un proyecto con mayor cantidad de procesos y yo no sabía que me iban a asignar ese proyecto. Y cuando me lo asignaron había mucha información, hermano. Eso fue en el 2012. Había mucha información y toda esa información yo la tenía como en mi mente y yo le decía, Dios, es que hay mucha información, pero no sé cómo ordenarla. Y mi jefa para ese momento, ella se llama Solange Tineo, ella ahorita está en Panamá. Ella me dijo, Milo, yo tengo que, hay un curso que es sobre gestión de proyectos. Yo te voy a mandar a ti. Y bueno, yo, oye, buenísimo, yo lo vi como una buena oportunidad. Yo le dije gracias porque lo necesito, pues. Cuando yo llego al curso, el profesor comienza a pintar cosas y yo comienzo a observar y él dice, dígame el ejemplo de algún proyecto que ustedes tengan, que ustedes quieran ponerlo aquí como ejemplo para estructurar la información. Y yo levanté la mano, intervine y le dije, profesor, mire, yo tengo que entregar este proyecto de aquí 2012 a 2013, porque ese es el reto. Y pero yo tengo toda esta información, pero no sé qué hacer con ella, no sé cómo ordenarla. Y bueno, el profesor me comenzó a hacer como un levantamiento de información, qué quería hacer yo, cómo eran las unidades, las coordinaciones, los procesos. Y bueno, comencé a pintarle, a decirle, y hermano, de verdad que fue maravilloso. Yo vi la mano de Dios allí, le dije, Señor, gracias porque tú me ayudaste. Y bueno, hermano, eso lo aprendí, me encanta. Y es lo que la visión que Dios comenzó a darme. Y me comenzó a decir, lo que tú haces en tu gerencia, ¿verdad? Que es beneficioso, es lo que ahora tú vas a comenzar a ordenar, a estructurar en los eventos o en las organizaciones que tú haces en la iglesia. Y por eso, hermano, yo comencé a introducir y el Señor me comenzó a dar con humildad lo digo, comenzó a darme para yo comenzar a organizar las actividades en la iglesia. Si yo me voy hacia atrás, cuando yo me convertí al Señor, nada de esto, ninguno de estos panoramas, hermana, estaba en mi mente. Pero con el tiempo y mucho tiempo, el Señor comenzó a darme esto. Pero fíjense, hermano, Él comenzó a prepararme en proyectos pequeños, en la gerencia, en la empresa donde yo trabajo, en la gerencia donde actualmente estoy. He tenido 7 proyectos asignados. Hasta ahora los sigo llevando a cabo porque cada año hay que hacer nuevas pautas. Y el Señor, bueno, me ha ido enseñando y le he dado la introducción a la iglesia.
y lo entendí así, hermano, que nuestros dones, nuestros talentos, que secularmente lo hemos aprendido, o bien sea porque estudiamos, o bien sea porque alguien nos los enseñó, ¿verdad? Nosotros lo podamos poner al servicio de la iglesia. Toda esa grasa, hermano, de esos dones que se ofrece a Dios, que sea lo primero para Él, lo mejor para Dios. Entonces, hermano, David fue quien impulsó, lo veo como grandeza de ánimo, y dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y hacía todo y se comportaba de manera prudente, con una conducta intachable. Así lo debemos tener, hermano. La Biblia lo dice. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, es decir, como un gerente, un coaching, un facilitador, un supervisor, y era acepto a los ojos de todo el pueblo o de tu equipo de trabajo o de la misma iglesia. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo hacía con éxito. Esta palabra también, hoy repasando todo lo que era el capítulo desde el 16 hasta el 18, me gustó mucho porque Dios me hizo fijar en esta palabra. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación, fíjense, de los mismos soldados, del mismo equipo de trabajo, en este caso de los soldados de Saúl, y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber David eliminado a los filisteos, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, ¿verdad? Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran éxito, con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Entonces, bueno, aquí podemos celebrar, ¿verdad? Cuando terminamos un proyecto, nos sentimos bastante aliviados. Cuando yo entregué el proyecto, de verdad que fue muy satisfactorio, fue muy fuerte lo que se vivió, pero logramos entregar el proyecto a tiempo, hicimos un equipo de trabajo, fue todo muy bonito porque todavía quedó una amistad con compañeros, con mis gerentes, ya no están en Cantebé, ya se fueron, pero sigue esa amistad, hermano, y es satisfactorio. El 4 dice, David levantó el tope antes de tener una posición oficial. Primera de Samuel 17:37, lo que le mencioné en los primeros audios. Dios nos prepara, ¿verdad? A David lo preparó primero como pastor de ovejas, tuvo experiencia eliminando los leones, eliminando osos, cuando alguno quería quitar, ¿verdad?, alguna ovejita de la manada, él insistía hasta que le soltaba la ovejita. Entonces Dios, hermano, te prepara en pequeñas tareas, en pequeños procesos, en pequeñas obras. Lo que te asignen, hermano, hazlo con responsabilidad, como lo hacía David, con denuedo, con grandeza de ánimo, con amor, con obediencia, porque Dios te va a poner en grandes cosas. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, él no esperó a convertirse en rey para madurar y practicar el liderazgo. Él comenzó siendo pastor. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Entonces ya Dios estaba preparando a David con experiencia, quizás en cosas que él nunca pensó que llegaría a ser rey. Entonces, como le conté la experiencia que sentí contarse, la verdad, de lo que me pasó en los proyectos, yo tenía proyectos pequeños, los sacaba en menores tiempos, pero cuando me asignaron el proyecto donde había mayor cantidad
de proceso fue más fuerte y me tuve que llenar de más estrategia, ¿sí? Para poder alcanzar el proyecto y se logró en el tiempo establecido. Gracias al Señor por eso y es un aprendizaje hermoso. Entonces vemos 5. David sintió que otros trataban de colocar su tope sobre él. Primera de Samuel 16:11, 17:28. 17, 33, 39. Nos vamos a conseguir, hermano, en el liderazgo, nos vamos a conseguir en el proyecto, en una obra. Quizás te van a decir, pero es que eso no se puede cumplir en ese tiempo, tú no puedes hacerlo por algo, por este motivo, por el otro motivo. O mira, la gente no quiere ese proyecto. O también, como ocurrió muchas veces, que despedían en plena reunión estábamos y despedían a los gerentes. Entonces eso pudiese desmotivar, quitar estímulo, ¿verdad? Grandeza de ánimo en este caso a mi persona que estaba al frente de ese proyecto. Pero hay que seguir saltando obstáculos para lograr los resultados. Entonces dice que Saúl, ¿verdad? Y los propios hermanos de David trataron de desalentarlo y como les menciono, no vamos a conseguir esto en el camino, pero hay que saltar, hay que seguir saltando esos topes. Y bueno, dice que su padre, cuando presentó a los 7 hermanos, no presentó a David, pero Samuel, ¿verdad? Ya Samuel sabía que eran 8 hermanos. Y por eso Samuel dice, bueno, yo no puedo continuar si no está el otro hijo tuyo que falta. Entonces cuando Isaí llama a David. Y bueno, yo me imagino también a Dios diciéndole a Samuel, cuando Samuel decía, creo que es, Samá creo que es, Eliad creo que es, yo me imagino a Dios diciéndole, no, este no es, no, este no es. Entonces, bueno, hasta que aparece David, y Samuel cumple las ordenanzas, las instrucciones, ¿verdad? Que el Señor le pide. Y nuevamente aquí refuerza todo lo que venimos hablando desde el tope 1 hasta inclusive este mismo tope 5, ¿verdad? Yo aquí les hice este resumen. Dice: Samuel va a buscar otro rey, que en este caso sería David, de forma futura. Samuel dice: ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Ahí Dios estaba preparando a David. Elías, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres. Ya aquí, este era el momento en que David va, en el momento de que los filisteos estaban fastidiando al pueblo de Israel. Ya se estaban formando en líneas de batalla frente a frente, dice la Biblia. Y se puso furioso con David. Le reclamó que hacía él allí, ¿verdad? Entonces, le dice: ¿Cómo vas a pelear tú solo? Le dice nuevamente, reitera Saúl a David: contra este filisteo, replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Entonces, nuevamente, hermano, no temas, el Señor está contigo. Y David le reitera a Saúl y le dice: si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta eliminarlo. Aquí, hermanos, seamos insistentes, como le hablé en los primeros audios, ¿verdad? Dice que luego Saúl vistió con uniforme de campaña a David, porque él insistía y confió plenamente en Dios, y le decía: yo voy a ir contra ese Goliat incircunciso, contra ese Goliat pagano, y voy a pelear y vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, aquí hablamos, ¿verdad? En el 5
de esos topes que quisieron poner sobre David, pero él no lo permitió. No permitió ni que sus hermanos, ni que el mismo Saúl le pusiera impedimento. Entonces, no permitamos, hermanos. Si ocurre, bueno, estamos conscientes que debemos saltar esos topes, que debemos confiar en el Señor y creer que Él es nuestro mejor asesor, admirable consejero. 6. David tenía un levantatopes, que es Jonathan. Primera de Samuel 17, 34, 37. El único levantador de tope que tuvo al comienzo fue Jonathan, quien creía en él completamente, es decir, en David. Dice que tuvieron una muy buena amistad, ¿verdad? Y así nos conseguimos con personas afables, bondadosas, en la iglesia, ¿verdad? Nuestra amada iglesia como cuerpo de Cristo, nos conseguimos con hermanos que levantan topes en nuestras vidas, nuestros pastores, nuestros padres, amigos, hermanos. Entonces le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo nuevamente? Le replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Entonces, nuevamente, hermano, si caemos, nos volvemos a levantar y nos vamos a pegar de esas personas que están levantando nuestros topes, que nos dan ánimo, que nos impulsan. Inclusive nosotros mismos debemos darnos ánimo, así como lo hizo David en el primer levantatope, que él dice, yo tengo que levantar el tope en mí mismo, tengo que animarme. Entonces, debido a la insistencia de David, con ese apoyo también de Jonathan, Saúl le dice, bueno, anda y que Dios te acompañe, que Dios esté contigo. Y David ya estaba preparado. 7, ¿verdad? El pueblo reconoció la diferencia entre el tope de Saúl y el tope de David. Primera de Samuel 18:7. David fue reconocido como un líder, como un guerrero superior a Saúl. Era obvio para todos, para el pueblo, para los oficiales, para los israelitas. Como yo les mencioné también en los primeros audios, Dios me hace fijar mucho en todos estos atributos que tenía David, y bueno, ya cuando esté finalizando este audio se los voy a mencionar. Yo lo listé y dice que las mujeres, ¿verdad?, cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000, y exclamaban con gran regocijo. Exclamaban con gran regocijos, ¿verdad? Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Entonces, hermanos, cuando terminamos un proyecto, nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Nos alegramos, nos regocijamos, cantamos, celebramos, ¿verdad? En Cristo Jesús, aún más que tenemos nuestras vidas, hermanos, escondidas en el Señor. Todo subsiste por Él. Hermanos, con esto finalizamos todos los topes que David levantó en su liderazgo. Yo estuve investigando y revisé lo que la Escuela de Excelencia Europea, que también lo pasé en el grupo, creo que fue el de las damas, donde por aquí también se pueden hacer cursos. Les invito y las animo a que hagan curso por acá. Hay un artículo técnico de capacitación, gestión estratégica, y habla acerca del liderazgo y habla también de esta misma de esta misma ley, perdón. La ley del tope explica perfectamente el concepto de liderazgo. Cuando mayor es la capacidad de liderazgo de una persona, mayor es su eficacia para alcanzar aquello que se proponga. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona.
Éxito y liderazgo, lo que habla el Señor en Samuel cuando dice que él tuvo éxito. El buen éxito está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, esta excelencia sin liderazgo no produce ningún resultado. El liderazgo acompañado de una intención de avanzar y escalar a mejores puestos, no quedarnos estancados. No nos debemos quedar estancados, hermano, en una buena idea y no seguir exprimiéndola hasta llegar a dicha excelencia y alcanzar esos resultados. Si los empresarios trabajasen en su capacidad de liderazgo, el efecto del éxito se multiplicaría o cada vida, cada uno de nosotros. Hermano, atributos que identifiqué en David, me encantó. David se preparó cuidando el rebaño. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. David fue ungido por Samuel, ordenado por Dios como rey, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. David sabía tocar el arpa, era valiente, hábil, guerrero, sabía expresarse y es de buena presencia, dice la palabra. Además, el Señor está con él, dice su palabra, era escudero del rey, en ese caso de Saúl, era servidor de Saúl, obedeció las instrucciones de su padre Isaí y también de Saúl cuando lo llamaba. Era responsable, encargó su rebaño al cuidado de otro pastor. Cuando salió a ir a ver a sus hermanos, orden dada por su padre Isaí, dejó su carga a cuidado del encargado de las provisiones, cuando su padre le da queso, panes, para que le llevara a todos sus hermanos. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Él dejó eso encargado, cuidado. David dice que oyó, hermano. Escuchemos, aprendamos a escuchar. Retador, luchador, insistente, decidido, seguro, tuvo éxito y fue jefe de los ejércitos. Hermanos, un placer haber compartido con ustedes esta primera ley. Para mí fue muy nutriente, me reforzó muchos conocimientos y sobre todo lo de la palabra de Dios. Y como yo les mencionaba, hermanos, cada vez que leía, Dios me ilumina su palabra. Dios les bendiga. Si usted desea, puede compartir en breves momentos cómo esto le ha ayudado a su vida. Hay una autoevaluación que nuevamente la voy a colocar al final. Usted la puede compartir con nosotros brevemente. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu grandeza y por tu paz. Doy gracias por mis pastores. Señor, tu palabra dice que sigamos su conducta, Señor, que lo tratemos a ellos como a Padre. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo con la segunda ley, que es la ley de la influencia. Dios te bendiga.